Número 10. Humanos de la costa de canadiense. Los arqueólogos están cambiando la historia en Canadá. En la costa central de la Columbia Británica, el grupo aborigen Heiltsuk cuentan una historia transmitida por sus antepasados de una tierra que nunca se congeló durante la Edad de Hielo. Esta era una franja costera del paraíso donde los primeros inmigrantes de América del Norte vivían en paz y armonía. Durante años no han sido más que una historia, pero ahora los investigadores han comenzado a descubrir evidencia de presencia humana en la costa desde hace 14,000 años. Los expertos completaron recientemente una excavación de la isla de Triquet, donde encontraron un asentamiento de la Edad de Hielo. Este fue un momento en que la mayor parte de América del Norte estaba cubierta de gruesas capas de hielo glacial. Sin embargo, aquí en la isla remota los seres humanos prosperaban. Los arqueólogos encontraron los restos de un hogar que alguna vez se usó para calentar el ambiente frío. Dicen que es uno de los primeros asentamientos humanos conocidos en América del Norte. Es unas 3 veces más antiguo que las grandes pirámides de Giza. Sin embargo, no fue el hogar lo único que encontraron. También descubrieron artefactos como anzuelos, un lanzador de proyectiles de madera y una pequeña colección de herramientas de piedra. Alicia Gabrow de la Universidad de Victoria dijo que la gente estaba sentada junto a la chimenea aquí haciendo herramientas, lo que demuestra que el sitio no estaba ocupado por nómadas. Este era un asentamiento permanente donde la gente vivía y pescaba. ¿Cómo está cambiando esto la historia? Esto se debe a que, hasta hace poco, los científicos asumían que los humanos migraban a través de un puente terrestre que conectaba Siberia con Alaska. Pero eso fue hace 13,000 años o más. Los investigadores comienzan a darse cuenta de que la ruta no tenía suficientes recursos como para que los migrantes sobrevivieran. En cambio, es posible que la gente haya llegado a América del Norte en barco y desembarcado en la costa. Este descubrimiento refuerza esa teoría. En los últimos años, podríamos aprender que el puente entre Siberia y Alaska no era tan importante como se creía anteriormente. Los primeros norteamericanos pueden haber sido marineros y no cruzadores de puentes. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a este canal. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como este. Número 9. El pasado sagrado de Escocia. Algo fantástico sucedió en la isla escocesa de Orkney hace 7,300 años. Un grupo de valientes aventureros se subió a pequeños botes de madera y navegó desde Escocia continental hasta la isla remota. Una vez allí comenzaron a construir algunos de los círculos de piedra más antiguos del mundo. Cavaron tumbas de paso, torres cónicas y círculos rituales de piedra. Gran parte de la arquitectura antigua de Escocia tiene más en común con la arquitectura antigua del Mediterráneo que con lugares como Inglaterra justo al sur. Cuando los primeros colonos escandinavos también llegaron a Orkney, sintieron curiosidad por las extrañas personas que vivían allí. Los lugareños eran física y culturalmente diferentes de los demás en las islas británicas. La gente de Orkney hablaba su propio idioma único, vestía túnicas blancas y tenía sus propias costumbres extrañas. Entre sus inusuales monolitos de piedra y sus costumbres extranjeras, los escandinavos estaban bastante seguros de que sus antepasados habían venido de un lugar lejano. Podría ser que el origen de los constructores de los monumentos de Orkney no sea lo que pensamos. Uno de los monumentos de piedra más misteriosos del neolítico Orkney es Stennes. Solo 3 de sus 11 monolitos originales siguen de pie. Incluso es difícil decir que esto alguna vez fue un gran paisaje, pero lo fue, y los investigadores todavía están luchando por descubrir para qué se usó. Algunos han sugerido que los monolitos estaban dispuestos de tal manera que formaban un templo al aire libre dedicado a la luna. Los pilares de piedra se erigieron de manera muy similar a los recintos de Ceres en Portugal. Luego está el anillo de Brodgar, que originalmente tenía 56 monolitos de arenisca. Alrededor del círculo de piedra había una zanja profunda, aunque nadie sabe para qué servía. Hay algunos otros círculos de piedra y muchos de ellos tienen poca o ninguna información sobre su historia. Los escombros muestran que muchos fueron construidos antes del año 3700 a.C. Mirando los monolitos escoceses y los elementos de piedra similares en Portugal, podríamos decir que hay una conexión. Algunos han sugerido que las personas que comenzaron a construir estructuras de piedra en Orkney hace 7,300 años eran las mismas personas que construyeron monumentos neolíticos en Portugal, tal vez incluso en otras partes de Europa también. Número 8. La figura de Osiris.
Recientemente se llevó a cabo una excavación arqueológica en el pequeño pueblo polaco de Kluskowice. Los investigadores encontraron un par de artefactos aparentemente inexplicables. Encontraron una estatuilla de bronce que representaba al antiguo dios egipcio de la fertilidad y la agricultura, Osiris. Justo al lado había un busto de piedra de Baco, el dios romano del vino. Se les citó diciendo que los artefactos son tan desconocidos en Polonia que tienen dudas sobre su autenticidad. ¿Por qué demonios había un busto del dios romano del placer justo al lado de una estatuilla egipcia antigua del dios de la fertilidad? Este es un descubrimiento muy extraño. El busto de Baco es aún más extraño porque se parece mucho a otros bustos encontrados en las ruinas de Pompeya del siglo XVIII. Estas deidades simplemente no fueron veneradas en Polonia durante la antigüedad. ¿Podría haber habido un grupo secreto que nadie conocía que practicaba la adoración de dioses extranjeros? Es posible, pero improbable. Los historiadores creen que en lugar de cultos misteriosos que difunden la adoración de dioses extranjeros en el norte de Europa, los artefactos pueden haber pertenecido a una familia prestigiosa. Antes de la invasión de Alemania a Polonia en la Segunda Guerra Mundial, la familia Kleniewski vivía en un hermoso palacio cerca de donde se realizaron las excavaciones. El diario de María Kleniewski muestra que estuvo en Egipto en el año 1904, sumergiéndose en la cultura antigua. Podría haber comprado las figurillas de Osiris mientras estaba en Egipto. El busto del dios romano pudo haber sido otro tesoro traído de Italia. Cuando llegaron los nazis en la década de 1930, es posible que la familia haya tratado de salvaguardar sus preciosos artefactos. Eso explicaría por qué fueron encontrados enterrados en la tierra fuera del pueblo. Por otra parte, los artefactos podrían ser una prueba de cuán interconectado estaba realmente el mundo antiguo. Incluso en Polonia, las religiones de tierras exóticas pueden haberse extendido como pólvora. Número 7. Dios desconocido. Las diferentes religiones antiguas de todo el mundo tenían dioses extremadamente similares. Siempre hubo un dios del mar, un dios de la guerra, una diosa de la fertilidad, una diosa del amor, entre otros. Pero en la antigua Bulgaria había un dios que no encajaba exactamente con los demás. Recientes descubrimientos arqueológicos en un sitio de culto abandonado han encontrado evidencia de un dios de la sal, no identificado previamente. En el mundo antiguo, la sal era uno de los productos básicos más valiosos. A los soldados romanos, a menudo se les pagaba con sal en lugar de dinero. Aquellos que ganaban sal todos los meses en lugar de dinero en efectivo ganaban lo que se llamaba salarium, que se traduce al inglés del latín como salario. Las antiguas minas de sal de Provadia y Solnitsata se consideran la primera casa de moneda en funcionamiento en Europa. Es aquí donde la gente extraía sal y luego la enviaba por todo el mundo como uno de los primeros grandes productos básicos mundiales. Las antiguas minas se encuentran en el noreste de Bulgaria. Cerca de las minas hay una antigua ciudadela fortificada. Dentro de la ciudadela hay un pozo ritual que probablemente se usaba para la matanza ceremonial. También hay un extenso cementerio. Todas estas características datan de alrededor del 5500 a.C. La Academia de Ciencias de Bulgaria dice que solo fue en las últimas 3 décadas que la historia local comenzó a revelarse. Y fue solo en el último año o 2 que los investigadores comenzaron a explorar seriamente las ruinas alrededor de la antigua mina de sal. El ídolo es un pequeño artefacto con una cara inusual. Se ve principalmente humano, pero tiene tintes de otra mundanalidad. Tiene orejas y ojos, pero no boca, con las cejas pintadas. También hay 2 agujeros en el artefacto que probablemente se usaron para colgarlo de una puerta. Los científicos creen que se trata del dios de la sal, una deidad sin nombre adorada por quienes trabajaban en las minas de sal. El descubrimiento es sorprendente porque demuestra cuánto aún no sabemos sobre la historia antigua. Justo cuando crees que todos los dioses están a la vista, hay nuevos cultos y nuevas deidades por descubrir. Número 6. Los documentos de la pirámide. Pierre Teilhard hizo un descubrimiento sorprendente hace aproximadamente una década. Investigó unas notas escritas en el siglo XIX hechas por un viajero inglés. Las notas lo enviaron a una cueva de piedra caliza con más de 2 docenas de cuevas intactas y ocultas a la vista en una parte remota del desierto egipcio. Las cuevas están lejos de cualquier ciudad moderna, en medio de la nada. Pierre comenzó a excavar las cuevas en 2011.
Pronto se dio cuenta de que habían servido como una especie de depósito de almacenamiento. Hace 4600 años, los egipcios usaban el sistema de panal de las cuevas como casilleros de almacenamiento, principalmente para guardar cosas como partes de botes y otros materiales de construcción. Pero en 2013, Pierre encontró algo totalmente inesperado. Se encontró con rollos de papiro escritos en jeroglíficos. Pronto se convirtió en uno de los mayores descubrimientos de la egiptología. Estos son los papiros más antiguos que se conocen de cualquier parte del planeta. Los pergaminos antiguos fueron escritos por hombres que construyeron la Gran Pirámide de Khufu. El descubrimiento cambió la historia de manera importante. Finalmente hubo evidencia escrita de los constructores legendarios. Entre las escrituras antiguas había un diario de un hombre llamado Merer. Él escribió todo lo que su equipo hizo durante el día. Es algo aburrido, pero extremadamente perspicaz. Merer escribió sobre cómo sus trabajadores entregaban bienes y recogían materiales, llenaron sus botes con piedra y transportaron la piedra a las pirámides mientras estaba en construcción. Los papiros deberían descartar cualquier idea sobre la ayuda extraterrestre en la construcción de las pirámides. Estas palabras dan una idea instantánea del trabajo de los antiguos para construir el monumento. Eran trabajadores pagados, obtuvieron la piedra de una cantera y la transportaron en un barco a la pirámide. Realmente fue, si hay que creer en el texto, así de fácil. ¿Y tú qué opinas? ¿Debe haber más evidencias de cómo se construyeron las pirámides por descubrir? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. Número 5. Antigua cruz en los Andes. En el sitio arqueológico de Miraflores, en la costa central de Perú, los expertos descubrieron un complejo de templos de casi 4000 años de antigüedad. Dentro del complejo identificaron lo que podría ser la cruz tallada en piedra más antigua de Sudamérica. El complejo está ubicado a unos 97 kilómetros de Lima. Está rodeado por todos lados de vastas tierras de cultivo. La mayor parte está enterrado bajo toneladas de roca. El recinto del templo, aunque arruinado y enterrado, sigue siendo enorme. Cubre 70 hectáreas de tierra, salpicadas de estructuras piramidales rotas y plazas destrozadas. Los arqueólogos dirigidos por el Dr. Pieter van Dalen Luna, de la Universidad Nacional de San Marcos, creen que las estructuras se construyeron durante el periodo formativo de Perú. Eso pasó entre 1800 y 900 años antes de Cristo. Si no era el complejo de templos más grande de la costa, definitivamente era uno de ellos. Los investigadores dicen que han encontrado muchos signos de actividad ritual, pero el descubrimiento más emocionante de todos fue una cruz. Durante las excavaciones de un muro de adobe aparentemente ordinario, los arqueólogos encontraron un friso. Sobre este friso había una talla de una cruz andina, también llamada chacana. Este es un símbolo tremendamente misterioso que se ha encontrado en la mayoría de las sociedades andinas. La cruz fue tallada y pintada en estructuras por todo el Perú. Fue utilizada por sociedades extremadamente tempranas 2500 años antes de hoy y fue presentada por los incas hace 5 siglos cuando aparecieron los españoles. Se cree que este ejemplo particular de chacana es el más antiguo. Pero, ¿qué diablo significa? Esa es una pregunta que nadie parece ser capaz de responder. La chacana era tan importante para los pueblos antiguos del Perú como es la cruz para los cristianos del mundo. También es un poco extraño que los dos símbolos sean muy similares, ambos incorporando una cruz. El recinto sagrado de Flores fue abandonado por razones desconocidas hace más de 2000 años. Aún así, el símbolo se extendió por todas las tierras y fue adoptado por casi todas las culturas de los Andes. Número 4. El viaje de Abubakari II. En el año 1324, Mansa Musa era el gobernante del Imperio Malí en África. Durante una visita al Cairo, le contó a un funcionario, un hombre que se había convertido en su amigo, una extraña historia. Mansa Musa dijo que llegó al poder solo porque su predecesor cruzó el Océano Atlántico con una flota monumental y nunca regresó. El relato fue registrado por Al-Umari, un historiador árabe. Desde entonces, el viaje del predecesor de Mansa Musa ha sido objeto de especulación. Podría ser que hace más de 700 años el rey del Imperio Malí desembarcara en América. Incluso podría ser posible que el emperador estableciera su propio reino malí en el otro lado del mundo. La identidad del viajero es muy debatida. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que lo más probable es que fuera Abubakari II, aunque podría haber sido Muhammad ibn Qu. Mansa Musa fue el primer gran rey de Malí. Él fue quien realizó
realmente impulsó al imperio a un estado de prosperidad económica e influencia política. La evidencia histórica demuestra que Mansa Musa estuvo en el Cairo durante 3 meses, en el año 1324, completando el Hajj. Él se hizo amigo de un gobernador egipcio llamado Abu al-Hassam Ali ibn Amir Hajib. Así que todas las partes fáciles de la historia son bastante posibles de comprobar. Es el viaje que carece de toda evidencia. Mansa Musa afirmó que su predecesor envió 200 barcos en busca de nuevas tierras. Un barco regresó describiendo un lugar misterioso al que llegaron al otro lado del océano. El emperador, plausiblemente Abu Bakr II, estaba tan emocionado que ordenó que 2000 barcos viajaran a las nuevas tierras de inmediato. Puso a Mansa Musa a cargo mientras él no estaba y partió con una gran flota. Pero cuando no regresó después de muchos años, Mansa Musa fue nombrado rey oficial por defecto. ¿Dónde crees que llegaron Abu Bakr II y sus 2000 barcos? ¿Y por qué nunca regresaron a África? ¿Encontrarían ellos a América primero y trataron de integrarse? ¿O estaban todos perdidos en el mar? Déjame saber en los comentarios. Número 3. La plaga de la civilización. En el año 541, el emperador Justiniano I del Imperio Romano de Oriente acababa de terminar la campaña contra los godos y los vándalos. Roma había caído, pero Constantinopla estaba en ascenso. El imperio se expandía y prosperaba. Todo iba muy bien hasta que una misteriosa enfermedad se extendió por la nueva tierra de Justiniano I. Se dirigió hacia su capital y causó devastación en su pueblo. Los ciudadanos reportaron sufrir de fiebre alta y delirio y luego fallecieron. El historiador antiguo Procopio escribió que hasta 10.000 personas al día caían muertas en las calles de Constantinopla. Aunque el emperador sobrevivió, el imperio mismo quedó en ruinas. Perdió el control de muchos territorios, que cayeron en el caos debido al alto número de muertos. En los tiempos modernos, los científicos aún se han esforzado por comprender qué causó la peste de Justiniano I. Algunos decían que era una ola de gripe como la gripe española. Algunos otros pensaron que era exactamente lo mismo que la peste negra, que volvería a aparecer algunos siglos después. Los investigadores finalmente obtuvieron respuestas cuando comenzaron a analizar los dientes de los cadáveres que murieron alrededor del año 541. Identificaron la misma bacteria que causó la peste negra, la Yersinia pestis. Esto significaba que hubo 2 casos de peste que se extendieron por toda Europa. El análisis de ADN de los dientes antiguos reveló algo más que cambió la historia. La peste no se originó en Egipto como todos pensaban. Procedía de China, se extendió por las estepas euroasiáticas y aterrizó en Europa. Alexander Herwig, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, dice que la enfermedad evolucionó mucho antes de llegar a Europa, casi como si estuviera preparándose para una invasión. Aún más impactante es que los científicos identificaron una tercera pandemia causada por la misma bacteria de la peste. Esto ocurrió en el Neolítico, alrededor del año 4000 a.C. También se extendió fuera de Asia y devastó a los primeros agricultores europeos. Probablemente ingresó a Europa a través de Ucrania y causó una breve ola de muertes sin precedentes en las primeras comunidades. Las 3 veces que la plaga trató de acabar con Europa, parece haberse originado en el lejano Oriente. Número 2. Enanos antiguos. La mitología nórdica está prácticamente repleta de enanos. De hecho, los estudiosos creen que el mito de los enanos subterráneos puede haber comenzado en Escandinavia antes de la era vikinga. Los mitos fueron tan populares que las historias de un mundo subterráneo secreto poblado por personas diminutas se extendieron a las regiones cercanas. Es por eso que los enanos son tan populares en la tradición polaca y en las leyendas eslavas. La historia de los enanos eventualmente llegaría a Grecia y se extendería por el Egeo hasta Egipto. Egipto incluso tenía su propio dios enano, Bes, representado con frecuencia como una persona pequeña con barba. Los egipcios solían decir que fueron los enanos quienes primero enseñaron magia a los humanos ignorantes. Una de las leyendas más extrañas proviene de Hawái, un grupo de pequeños humanos conocidos como Menehune. Supuestamente estos vivían en la isla antes de que llegaran los colonos de Polinesia, pero a medida
medida que más y más extranjeros llegaron a la isla, los menehune fueron llevados a su extinción. Suena como una historia ridícula, ¿cierto? Excepto que hay evidencia física de que existieron los enanos. Hay evidencia, pero es muy poca. La zanja de Quiquiaola en Waimea es todo lo que queda de una zanja de riego hecha con más de 120 bloques sólidos. Tiene solo 61 metros de largo, porque el resto ya no está. Esta es una tecnología antigua que podría remontarse a miles de años, antes de que llegaran los polinesios, pero ahora no es más que unas pocas filas de bloques ignorados por los científicos. Número 1. Colgando alrededor del fuego. En España, los arqueólogos descubrieron evidencia de antiguos ancestros humanos sentados alrededor del fuego hace 250.000 años. No era el fuego más antiguo jamás utilizado. Se han encontrado evidencias de antepasados humanos que cocinaban con fuego en África hace 1.5 millones de años. El primer incendio controlado en Europa fue probablemente hace 400.000 años. Pero esto no era solo una fogata, eran personas pasando el rato en el fuego, al igual que podrías pasar el rato en el patio trasero y asar algunos perros calientes con tus amigos. Eso es lo que la gente prehistórica también pudo haber estado haciendo. Los expertos lo descubrieron como pozos de fuego, muy probablemente utilizados en funciones comunitarias, tanto para la comida como para la diversión. Este es un gran problema para los antropólogos, pues retrasa la fecha aceptada de fuego para socializar por 50.000 años. No hay evidencia de que la gente estuviera sentada en sillas de jardín primitivas o asando perro calientes de mamut lanudo, pero sí es evidencia de un comportamiento social complejo en un momento en que el Homo sapiens acababa de evolucionar. Puede que ni siquiera haya sido Homo sapiens en el yacimiento de Valdocarros II al este de Madrid. Podrían haber sido los neandertales o el Homo heidelbergensis. Pero ¿cómo llegaron los científicos a estas conclusiones? Buscaron sobras en la antigua hoguera, encontraron rastros de grasas animales y vegetales. El material carbonizado muestra fuego quemado a temperaturas de hasta 660 grados Fahrenheit. Y ese es el calor óptimo para cocinar sobre alguna llama abierta. Pero ¿cómo sabían los científicos que los humanos antiguos estaban pasando el rato y no solo cocinando? Los científicos dicen que la única forma posible de construir una fogata controlada era con una estructura social establecida. Habrían necesitado un lenguaje, aunque fuera primitivo, para construir sus piras, lo que esto sugiere que es más grande que cualquier otra cosa. Esto significa que las especies de homínidos que no fueron nosotros pueden haber tenido un lenguaje complicado. Eso quiere decir que antes de que los humanos evolucionaran, habían especies inteligentes parecidas a los humanos que podían hablar, cazar y organizarse. ¡Gracias por ver el video! ¿De qué crees que hablaba la gente mientras se sentaba alrededor de la fogata hace 250.000 años? Déjame saberlo en los comentarios. Recuerda darle un me gusta, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y vuelve pronto para ver más videos increíbles del canal.